OTAN alerta. El duro invierno pondrá a prueba unidad de alianza. La OTAN ha advertido de un invierno duro en medio de la crisis energética, en el que se pondrá a prueba la unidad y solidaridad del bloque militar. El pasado viernes, los países miembros del Grupo de los Siete, G7, formado por el Reino Unido, Estados Unidos, Alemania, Italia, Canadá y Japón, acordaron introducir topes a los precios del petróleo ruso, pese a las advertencias de Moscú de enviar su petróleo a destinos alternativos, que no vaya a aquellos países que decidan limitar los precios del crudo. En declaraciones ofrecidas al diario británico Financial Times, FT, y publicadas este miércoles, el secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, Jens Stoltenberg, ha reconocido que, con la llegada de un invierno duro, el conflicto en Ucrania entrará en su fase crítica, paralelamente a que los países miembros de la Alianza Atlántica también serán testigos de cortes de energía, interrupciones y tal vez incluso disturbios civiles. Nuestra unidad y solidaridad se verán gravemente sopesadas a medida que las familias y las empresas se vean presionadas por la inflación y el aumento de los costos de la energía, ha manifestado Stoltenberg. A continuación, el jefe de la Alianza Atlántica ha subrayado que los próximos 6 meses están asociados con la posibilidad de restricciones y escasez en el campo de la energía, así como disturbios civiles, pero, aún así, el bloque debe seguir apoyando a Ucrania. Putin amenaza con cortar el suministro energético a Europa. Esto mientras que, esta misma jornada, el presidente ruso, Vladimir Putin, ha vuelto a advertir de que Moscú no suministrará ni gas, ni petróleo, ni carbón en detrimento de sus intereses. Existen compromisos establecidos en los contratos de suministro. Y si se toma algún tipo de medida política que contradiga los contratos, simplemente no los cumpliremos, ha asegurado Putin. La Unión Europea y sus aliados occidentales han aprobado hasta el momento 6 paquetes de sanciones contra Rusia, incluso la prohibición e importación de carbón ruso a la Unión Europea, una estrategia que ha tenido consecuencias económicas graves para los ciudadanos europeos. En este marco, diferentes partes de Europa, entre ellos, Italia, el Reino Unido y Francia, han sido escenario de protestas contra el alza vertiginosa de los costos de la energía y la severa inflación que está golpeando la economía de la región. A su vez, el presidente de la Duma estatal rusa, Cámara Baja del Parlamento de Rusia, Vyacheslav Volodin, también expresó el viernes que es necesario que los líderes de los gobiernos europeos levanten las sanciones contra Rusia y pongan en marcha el gasoducto Nord Stream 2. Europa recoge lo que siembra. Erdogan evalúa la actual crisis del suministro de gas en la Unión Europea. El mandatario turco aseguró que su país no tiene ningún problema en términos de suministro de gas natural. Europa se enfrentará a graves problemas en el próximo invierno por la reducción del suministro de gas desde Rusia, pero recoge lo que siembra, aseguró el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, en una rueda de prensa en Ankara este martes. La actitud de Europa hacia Putin y sus sanciones contra Rusia han llevado inevitablemente a Putin a esta situación de si tú haces esto, yo lo haré también. Creo que Europa pasará este invierno con graves problemas, subrayó el mandatario turco en respuesta al evaluar la actual crisis del suministro de gas en Europa.
De igual forma, Erdogan asegura que, a diferencia de la Unión Europea, Turquía no tiene ningún problema en términos de suministro de gas natural. Por supuesto, Europa está recogiendo lo que siembra, agregó. La crisis energética de la Unión Europea se agravó a principios de julio con las primeras interrupciones del suministro de gas desde Rusia a varios países de la Unión Europea, entre ellas los problemas de mantenimiento de las turbinas del Nord Stream. Asimismo, el precio del gas en Europa se disparó un 30% en la apertura de las operaciones de este lunes, y volvió a superar los $2.850 por 1.000 metros cúbicos. Desde Moscú han declarado reiteradamente que las dificultades tecnológicas que afectan a los suministros de gas ruso son causadas por las sanciones de Occidente. Los socios europeos acusan a Gazprom de que reducimos indebidamente los suministros de gas a Europa. Pero pasa justo lo contrario. Son ellos los que no cumplen obligaciones contractuales para el mantenimiento de las estaciones de compresión, afirmó el vicepresidente de la firma, Vitaly Markelov. Putin a Occidente. No nos podrán aislar, basta con mirar el mapa. Vladimir Putin echa por tierra todo esfuerzo de los países de Occidente por aislar Rusia y alerta que las sanciones, más bien, amenazan a todo el mundo. Por mucho que Occidente quiera aislar a Rusia, es imposible hacerlo, basta con mirar el mapa, ha aseverado este miércoles el mandatario ruso durante el séptimo Foro Económico Oriental, que se celebra en la ciudad rusa de Vladivostok, en el lejano oriente ruso. Putin se ha referido a la fiebre sancionadora de Occidente, que enfrenta a Rusia en particular tras el inicio de su operación en Ucrania, como el nuevo desafío que amenaza al mundo entero. Para el mandatario ruso, lo que el Occidente trata de hacer es subordinar a otras naciones a su propia voluntad, imponerles sus patrones de comportamiento y privarlos de su soberanía. En tal sentido, ha puesto de relieve que, ante la negativa a obedecer el dictado y arbitrariedad de los países occidentales, estos han tomado decisiones que arriesgan la seguridad y economía del mundo. Desde el inicio de la operación militar rusa en Ucrania, el 24 de febrero, la Unión Europea y sus aliados occidentales han impuesto una ola de medidas restrictivas contra el país euroasiático, incluida la congelación de los activos del Banco Central ruso y el anuncio de sanciones contra Putin y otras autoridades. Sin embargo, pese a la crisis energética que enfrenta Europa por congelar sus lazos con Rusia, el Occidente ha optado por poner un precio límite a las exportaciones de petróleo ruso en momentos de alta tensión con Rusia. Putin ha tachado la medida de absurda y una tontería en sus declaraciones de este miércoles, pues conducirá a un mayor crecimiento de los precios en los mercados mundiales, incluyendo en Europa. De igual modo, ha negado que su país use la energía como un arma contra Europa, días después de que se interrumpiera el suministro de gas ruso a través del gasoducto Nord Stream 1, debido a una serie de problemas técnicos detectados. De hecho, para Moscú, la crisis energética la ha desencadenado el Occidente al imponer las sanciones más severas en la historia moderna a Rusia. Al respecto, la portavoz de la Cancillería rusa, María Zaharova, vinculó el martes la crisis energética en Europa a la presión de Estados Unidos para que los gobernantes europeos, como el de Alemania, dieran el paso suicida de cortar las exportaciones de gas y petróleo rusos.